Historietas, vivencias, pensamientos. Es el lema de la tertulia literaria en tierras de Isabel la Católica que se va a celebrar este próximo viernes, la tertulia del mes de febrero a las 7:30 en el Centro Cultural Integrado. Hay un protagonista, Fantasías y realidades de Francisco García del Pozo. Esta noche nos acompaña Alfonso Hernández, que es uno de los coordinadores de las tertulias, para hablarnos el por qué se ha elegido a Francisco García del Pozo como protagonista. Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches. Protagonista, Francisco García del Pozo. ¿Por qué? Fíjate, lo acabas de decir, lo acabas de leer perfectamente. Ahí tenemos historias, vivencias, pensamientos, fantasías, realidades. ¿Quién puede explicar todo este tipo de cosas en esas cuatro ejemplos que hemos puesto ahí determinados? Bueno, pues personas que hemos tenido una cierta vivencia, que hemos tenido un cierto recorrido, que tenemos unas experiencias, que tenemos unas... es decir, hemos compartido infinidad de actividades y de cosas, y hay que compartirlas. La vida es vivir, compartir, sufrir, luchar, amar, vivir, es decir... Y esas historias nos las estamos guardando, pero yo creo que necesitamos, pues lo que estamos haciendo aquí, transmitir a nuestros televidentes emociones, sentimientos, y nada mejor que personas que tienen un recorrido, no, bueno, ahora se dice currículum, ¿no? Bueno, pues un recorrido tremendo por la vida, puesto que es un hombre con un abanico de actividades que ha tenido en su vida, que no es ningún chaval, ni como yo tampoco, o sea, ya peinamos más de los 80, y entonces creo que tenemos el momento de explicar a las tertulias y a los tertulianos y a todos los que nos quieran acompañar, pues esas vivencias que hoy son tan necesarias de compartir y de comparar las vivencias que tenemos con una vida actual que hemos vivido nosotros. El último día del mes, a las 7:30. Efectivamente, 7:30. 7:30. Vamos a recalcar lo de las 7:30, que también es otro cambio que hemos estado pensando y realizando con Mariano, que no podía ser de otra forma. Hoy ha nacido la palabra tardeo, que si la noche, que si el día. Yo veo que por la noche casi la gente ya no sale, entonces empezamos a las 8:30 de la tarde y era muy complicado y veía que venía menos gente. Entonces creo que vamos a adelantarlo a las 7:30, donde vamos a entrar en esa palabra que han inventado quizá los establecimientos, el tardeo. Pues creo que empezar a las 7:30 y terminar a las 9, creo que es una hora prudencial. Empezar antes, terminábamos muy tarde, y creo que vamos a adaptarnos a los nuevos tiempos. No nos queda más remedio. Historietas, pensamientos, vivencias, realidades, todas ellas. Yo no sé, Alfonso, el perfil del asistente en esta ocasión son los amigos, que suelen acudir habitualmente a las tertulias, y a mayores, ¿qué público puede estar interesado en esta tertulia, esta ocasión? Hombre, yo en este caso, claro, a lo mejor hablar de gente joven... Nos pueden llamar nos pueden llamar a nosotros los abuelos cebolletas. ¿Y qué me van a explicar estos? ¿Qué duda cabe? Que bueno, el mundo avanza, pero yo creo que hay muchas personas en nuestro Medina, en nuestro entorno, donde vamos a compartir todas estas historias y estas vivencias que este hombre, que ha tenido una vida intensa, una vida donde ha desarrollado un montón de actividades, pues bueno, yo creo que eso es algo que hay algo que tenemos que escuchar, que tenemos que aprender, que tenemos que compartir, que a uno le servirá y a otros no, pero sí que es una tertulia, como nosotros somos tertulias en tierras de Isabel la Católica, preguntar esas vivencias, esas cosas, es decir, compartir un rato agradable en una tertulia con una persona que conoce un mundo tremendo de muchas actividades, en el mundo ecológico, en el mundo político, en el mundo de la historia, en el mundo de las cooperativas, en el mundo, en fin, infinidad de cosas que este hombre acumula y que realmente un gran emprendedor, es decir, que ha tenido muchas vivencias de muchas cosas, y creo que es el momento de compartirlas con unos y con otros. Esa es la clave. Es decir, ¿quién está interesado? Pues como siempre estamos abiertos a todos, a todo el público, y que pueda preguntar también, ¿por qué no? Qué duda cabe, ¿no? Es decir, creo que hay que dar un salto un poco en el vacío. Después llegará la primavera y hablaremos de la primavera, y hablaremos del verano, y hablaremos de otras vivencias, pero creo que estamos en un momento de reflexión, puesto que la vida nos está obligando a reflexionar un poco. Date cuenta, perdón,
qué entorno tenemos a nivel mundial, qué personajes nos están apareciendo todos los días que realmente descubrimos ¿No cosas. tienes un poco, yo te iba a decir que a mí el conocimiento que yo tengo de Francisco García del Pozo es un poco como político, porque fue entonces concejal del Ayuntamiento de Medina hace muchos años y claro, pues se puede contar por esa parte muchas vivencias, porque era esa época de la política donde estaba todo por hacer, no había nada hecho, ¿no? y puede contar mucho. Estabas hablando de crispación, creo que está el mundo ahora mismo crispado en todos los sentidos, en lo político, en lo deportivo. Estamos viendo ahí con el tema del fútbol cómo están las aficiones, en la política cómo están ahí, con la llegada de Trump, con Putin, con el tema de Gaza, está todo a nivel local también y nacional, o sea que está todo... Te leeré un soneto dedicado a todo eso porque creo que tiene una ocurrencia tremenda en esas vivencias. Es un momento crítico el que estamos viviendo ante una sociedad a mí muy preocupante. No, a mí no me preocupa por la edad, porque evidentemente ya tenemos una cierta edad donde ya peinamos y otros ya ni peinamos siquiera, hemos dejado el pelo, pero la juventud, los niños, el porvenir que tienen, es decir, a la velocidad que va el mundo, con esas ocurrencias, con esos momentos que estamos viviendo, es decir, es muy preocupante en alguien, en personas en las que tenemos que confiar, en las que nos dirigen un poco, en las que gestionan una serie de cosas, y eso es necesario. Eso mismo, una tertulia, pues es conocer las vivencias de una persona que ha vivido intensamente un montón de vidas, dentro de su vida, de un montón de actividades. Entonces, eso es para ir copiando. Lo que pasa es que yo creo que llegan ahora a la gestión, política, intelectual o demás cosas, gente que les falta un poco de rodaje y que son ejemplos, porque nos faltan, y aquí lo hemos comentado muchas veces, verdaderos líderes. ¿Tú crees, Alfonso, que también falta en la sociedad valores? Totalmente. ¿O esos valores ahora ya están un poco desfasados, eran de otros tiempos los valores, lo que nosotros consideramos valores en la gente, en las personas, en la familia? Ahora ya, cuando tú hablas a alguien joven de valores, te dicen, bueno, es que está de otra época, ya los valores, ¿cuáles son los valores? Claro, pero tú fíjate, ¿dónde adquirías esos valores? Y vamos, o sea, no había una tienda de zapatos, hay una tienda de todas las cosas. La tienda de valores era la familia, era la escuela, era la sociedad que teníamos, es decir, el respeto que teníamos. Pensaba, una persona mayor y le cedías el sitio, o ibas en un autobús y viene una persona mayor, te levantabas y se sentaba. Es decir, simplemente hechos que esto era el entorno que teníamos. Hoy eso ya no existe. Pero ¿sabes qué está ocurriendo? Que los que tenemos ya una edad, como antes estabas comentando, tú vas en el tren, yo por ejemplo, y suelo ceder el asiento a una persona mayor, y lo que en realidad me llama la atención, que viene a mi alrededor y hay gente muchísimo más joven que ni se le ocurre. Ni se le ocurre. Ni se le ocurre levantarse para ceder el asiento al mayor, y yo, como es un poco lo que he vivido toda la vida, ¿no? Pues ya te levantas un poco por inercia, te levantas para ceder el asiento al que es mayor que tú, pero claro, que miras al lado y dices tú, si es que casi me tengo que dejar el asiento a mí ya, joven claro, que está aquí, ¿no? Fíjate, esos son los valores que hemos perdido, porque esa es la sociedad que no. ¿Dónde está hoy la sociedad? La sociedad está en esto. Resulta que yo suelo venir bastante en el tren y suelto un poco algunas veces, porque veo que a lo mejor está lleno el tren, me busco un sitio para sentarme y bueno, con mi ironía y mi forma, digo, buenas noches. Nadie me contesta, ni buenas noches, están todos con el móvil, todos con su móvil delante, pues haciendo sus ejercicios que pueden estar haciendo en el móvil. Es decir, bueno, yo puedo hablar con el móvil, es una herramienta, evidentemente, pero estarán hablando con quien quieran, o haciéndose su whatsappeando, lo que quieras. Pero es decir, antes te sentabas en el tren, cedías y hablabas y comentabas, ¿de dónde viene, a dónde va, qué tal? Es decir, hay una convivencia, sociedad. Hoy esa sociedad no existe, existe una independencia brutal, donde todos creemos que con un WhatsApp nos estamos comunicando, que es una herramienta, vale, por supuesto, pero mirándonos a los ojos, explicándonos lo que es esa vivencia, esa señora que viene con 2 bolsos, se ve en el tren y la deja sentar. Yo mismo venía ahora para acá, me he encontrado con 2 personas que venía por la acera y las he cedido al paso y me dicen, señor, qué pocos caballeros quedan. Digo, hombre, todavía quedan algunos caballeros, pero eso lo hemos hecho siempre, ese respeto. Hoy, por eso digo que nos faltan esos líderes, nos faltan
esos personajes que marcan la historia. Si llega, y no es criticar ni mucho menos, pero antes el maestro era el personaje casi no sagrado, pero respetuoso. Ha llegado un momento que fumaba el maestro en la escuela, ha llegado un momento que se sentaba en la mesa, que veía, iba con unos playeros. Es decir, cuando antes el maestro era algo tremendo. Le veías por la calle e ibas a saludarle. Es decir, todos esos serios valores han funcionado. No te digo nada si veías al cura. En aquella época había que irle a besarle la mano. Eso es exagerar un poco. Cada tiempo hay que vivirle su circunstancia. Pero creo que necesitamos líderes sociales, políticos, culturales, religiosos, de la sociedad, que estamos tan escasos como tú bien decías, ¿no? Pues este viernes, si a ustedes les apetece y no tienen nada mejor que hacer, se pueden pasar por el Centro Cultural Integrado a las 7:30, tertulia correspondiente al mes de febrero, con el lema Historietas, Vivencias, Pensamientos del Medinense. Bueno, medinense no, porque si mal no recuerdo, es de al lado de Campillo, de Braojos, creo que es de Braojos, bueno, si mal no recuerdo, Francisco García del Pozo, claro, creo recordar, ¿eh? Sí, sí, creo, bueno, en Campillo, no, en Braojos tiene ahí una finca. Por eso creo que es un hombre ecológico, es un hombre ingeniero agrícola, es un hombre que estuvo trabajando en el INEA hace mucho tiempo con los ingenieros agrícolas, estuvo en Diputación, estuvo en el Ayuntamiento de Medina, es decir, montó unas cooperativas, gestionaba una serie de cooperativas, es decir, tiene un recorrido tremendo donde realmente bueno, se ha refugiado en el campo y está refugiado en el campo, pero con sus vivencias, sus escritos, sus cosas. Quiere decir que ese es el mundo que hay que ir arañando y descubriendo un poquito, ¿no? Que tenemos personajes en Medina con un potencial tremendo. Es decir, esa es la clave. Es decir, Medina es una tierra, bueno, fue también uno de los fundadores de la denominación de origen Rueda, en aquella época. Que fíjate si estamos escarbando y buscando personajes que han dado y ha pululado por toda una serie de conceptos, de vivencias, de historias, de trabajos, de empresas, de política, y eso hoy sí, hoy llegan de otra forma distinta a todos los puestos de trabajo. Pues ya lo saben ustedes, este próximo viernes en el Centro Cultural Tertulia Literaria en Tierras de Isabel la Católica. A las 7:30. 7:30. Hay que recordarlo. Si van ustedes a las 8:30 casi se lo pierden ya vamos todo. Vamos a aprovechar el tardeo, que es el que nos lleva, que está de moda, pues vamos a ponerle también nosotros de moda. Alfonso, las fuentes de la edad, ahora mismo que podemos hablar de ellas. Uy, las fuentes de la edad, pues eso somos todos. ¿Sí? Las fuentes de la edad somos todos, no nos cabe la menor duda. Pues es otra revista, como hemos publicado muchas veces, una revista digital, con cerca ya de más de 7.000 visitas, en el cual que estamos en que cada estación del año sacamos nuestra revista y cada mes de la estación vamos añadiendo artículos y vamos añadiendo montones de conceptos, que duda cabe. Ya hemos comentado aquí pues el envejecimiento activo, que no puede ser de otra forma. El envejecimiento activo es para nosotros, y eso pues se está predicando en muchas residencias, en muchos centros de mayores, y cual quiere decir que tenemos, hombre, no vamos a rejuvenecernos ni mucho menos, pero sí que a mentalizarnos de ser personas ya jubiladas, pero activas, y eso es necesario, y eso se potencia, por ejemplo, con el viaje, que duda cabe, que no nos quede la menor duda, que viajar es enriquecernos, porque no solamente es el viajar, subirte en un autobús, en un tren, en un avión, sino compartir con una serie de amigos unas vivencias que vas a ver un mundo que, bueno, le podemos conocer o no conocer, pero compartirlo y verlo in situ, con un guía, con tal, eso nos va enriqueciendo. Pero fíjate, yo creo, Alfonso, disculpa que te interrumpa, porque también tengo la sensación que no solamente el viaje, sino el preparar el viaje, el estar con la mente ocupada, mira, pues dentro de tal día nos vamos de viaje, hay que hacer esto. Entonces, un poco como que esa parte, ¿no?, de decir, previo al viaje, que muchas personas que ya disfrutan con estar pensando que te vas a marchar de viaje, ¿no? Bueno, pues ese es el trabajo de unos pocos, ese sí que es el trabajo del equipo que yo tengo, que estamos preparando constantemente cosas, pero hay que darlo,
Pero para llegar a ese punto tenemos que conocer un poco las necesidades, las inquietudes del grupo que formamos esta asociación de las fuentes de la edad. ¿Qué inquietudes hay? ¿Qué tal? Por ejemplo, bueno, pues ahora estamos preparando, seguimos haciendo la ruta del Cid, que ya nos queda muy poco para llegar al destierro. Bueno, pues es unas personas que les gusta andar, que les gusta moverse, que les gusta pues andar en un camino determinado, aprovechando, viendo el patrimonio, las culturas de los pueblos, que duda cabe. Estamos en una época de la matanza. Esa matanza, bueno, pues vamos a ir el día 12, creo que es Aranda de Duero, donde vamos a ir pues un montón a vivir la matanza de los pueblos. Y entonces es una jornada completa, y en esa jornada completa pues va a haber no solamente lo que es el cerdo ya está sacrificado, ya está tal, pero todo lo que concierne al cerdo, todo lo que se saca del cerdo, toda la evolución que tiene tal, bueno, pues lo vamos a compartir, y nombrando pues a aquellos personajes que están en torno a la vida de la matanza. Y va a ser una jornada magnífica durante todo el día. O sea que hay que desayunar ya con torreznos. Hay que seguir, para guardar la línea. Para ¿no? guardar la línea, pues bueno, un día no pasa nada, unos torreznitos y un café con leche y después, pero claro, después hay que saber de dónde salen las morcillas, sale de la leche, de la sangre del cerdo. Y después aprovechamos en el camino pues para ver una serie de monumentos, una serie de monasterios, una serie de ermitas en la roca, que es aprovechar el viaje, ¿no? Después tener y compartir la comida del cerdo y explicar que se presenta todo ese manjar maravilloso del cerdo, y después disfrutar un rato compartiendo un baile, compartiendo un poco de distracción. Eso es un viaje determinado, y eso es vida. Visitar, por ejemplo, el Palacio Real o visitar la Academia de Caballería, es decir, viendo, o sea, actividades permanentes y constantes. Una vez el día 5 tenemos una conferencia en el Centro de Mayores de Blas Bombín. Blas Bombín, aquí en Medina, pues hombre, el tema de alcohólicos rehabilitados, de drogadictos y tal, le tengo en la junta directiva un psiquiatra con un potencial tremendo, bueno, donde nos va a hablar un poco, pues evidentemente, de los sueños, de una persona mayor que se hagan realidad, de que la ilusión está en nosotros, que no depende de alguien, sino que tenemos que imbuirnos de tener ilusión por las cosas que estamos haciendo, y eso nos está diciendo un psiquiatra. Hoy nos puede hablar de todos los problemas que tenemos en una sociedad donde cada vez tenemos más suicidios, desgraciadamente, donde tenemos más dependencias, donde hay gente tal. Bueno, pues es una charla de 1 hora aproximadamente que nos va a dar esas vivencias. El que no es allí tendrá hijos, el que no tendrá nietos, y eso es otra forma de convivencia, de vivencia, de compartir con alguien muy determinado, alguien que nos va ilustrando. Alfonso, también hablamos de la revista de la Fuente de la Edad. Todo está dentro de la revista. Una revista donde me llama la atención porque el rugby llega para promover el envejecimiento, ¿no? Un deporte como el rugby, que yo veo que es un deporte de contacto. Ahí... Pero fíjate que está de moda ahora, los niños están haciendo unos campeonatos de rugby a nivel nacional, ¿no? Y que duda cabe, bueno, pues hacen, es decir, esa potencia, esa fuerza, pero compartida, es decir, esa energía la están transmitiendo, por ejemplo, en las residencias. Y están visitando residencias un equipo de gente deportista, que pueden compartir toda una serie de cosas. Eso es genial. Bueno, pues hasta ahí llegamos. En fin, y vamos desarrollando un montón de cosas, de todo este tipo de cosas. Y estamos viendo vivencias tremendas y emociones. La necesidad de viajar que comentábamos antes. El mundo es una ventana hacia nosotros mismos, que tenemos que ir viendo. Para eso tenemos una agencia que nos lo va facilitando, y nos facilita una serie de cosas, comentamos, lo proponemos en una reunión y lo vamos sacando. ¿Qué hablar de la Dana, que fue una ganadora de los premios nacionales nuestros y que nos escribe un poco de las vivencias que están teniendo, del sufrimiento que han tenido con la Dana en Valencia, ¿no? Las fuentes somos todos juntos. Que duda cabe que tenemos ahí unas vivencias de viajes, excursiones, balnearios, esas vivencias que las recopilamos, y eso es una riqueza compartida. Y además estamos viendo
cómo se nos van unos y vienen otros, cómo se nos va gente que nos hace mayor y que sus posibilidades son mínimas y que después podemos incorporando otra gente con otras vivencias determinadas, ¿no? Hemos tenido la magia con Fernando Arribas, que nos ha dado pues, unas charlas extraordinarias, ¿no? ¿Cómo mantener el cerebro joven en la edad madura? Pues hay otra persona que nos habla de ese tipo de temas, que es un cirujano el que nos lo está dando. Es decir, vivencias permanentes. Luego el Museo de la Zarza, ¿no? Uy, el Museo de la Zarza. El Museo de la Zarza, pues aquí le tenemos bien cerquita, de Loli Tejero. Es un museo donde tenemos el reconocimiento de un montón de vivencias, desde la escuela, los aperos de labranza, esas vivencias que hemos vivido en los pueblos y lo hemos compartido de una forma determinada. Bueno, pues ahí está, y lo tenemos al lado de la esquina, y que ha sido pues una persona que se ha volcado en ir recogiendo, recopilando todas estas historias determinadas para poder disfrutar en una jornada magnífica. Yo lo que no, ahora no recuerdo, Alfonso, ¿el museo es gratuito? Gratuito. Vale, pues yo lo que hay que hacer es reconocer a esa persona, al propietario, en este caso del museo, Loli Tejero, por llevar a cabo precisamente un museo que ha costado un dinero, ya económicamente hablando, pero también un esfuerzo tremendo en localizar pues todos los aperos y todas las cosas que se pueden ver en el museo. Pues y hay poco reconocimiento, porque vamos, si tú montas un museo con el afán de ganar dinero, mira, yo cobro una entrada y al final, pues mira, pues quedo comido por servido o incluso tengo algún tipo de beneficio, bien. Pero un museo que es gratuito, que todo lo que tienes, el espacio, totalmente, que el espacio ya tiene un valor tremendo, y más luego todo lo que te encuentras dentro, pues había que, de alguna forma, saber agradecer, ¿no?, a esas personas. Pues una mujer que, bueno, José María Lara, que es compañero nuestro de las tertulias, está allí, pero es el alma de Loli lo que está haciendo todo eso. Dice, llegad hasta la Zarza, donde espigan museos los sudores, los campos, los nombres de más labriegos, aquí trillos y yugos, allí carros y bieldos y arados romanos, en cada con todos nuestros sueños, y en cada sala escrita, la voz del jornalero que nos dejó su escuela, grabada en los aperos. Su patria es nuestra patria, la dulzaina de los pueblos. Quiero decir que ahí, en ese pequeño poema de Torices, está relacionado todo un mundo determinado de lo que hemos vivido, los que tenemos. Claro, a lo mejor los chavales dicen, mira, el abuelete nos está explicando, el abuelo Cebolleta nos está explicando la cuestión. Sí, pero es que de ahí vivimos, el trillo, en la escuela, aquellos pupitres, todos los aperos de labranza, todos los utensilios que había en las casas, que nadie hablaba pues del calentador, del brasero, de un montón de conceptos. ¿Tú crees, Alfonso, que ese joven que ahora mismo nos está viendo, que tú dices que te puede llamar el abuelo Cebolleta, cuando pasen 70 años, tendrá algún tipo de museo donde habrá un móvil que es grande, un móvil pequeño, el móvil azul, y diga a ese joven, yo recuerdo que tú ves el móvil azul o el móvil, porque solamente pues van a ser cuestiones de móviles, pues otras cosas no van a tener. Seguramente lo tendremos, eso es lo mismo que hoy vamos a, como teníamos en algunas exposiciones, cuando el cinecín. Claro, yo me acuerdo cuando antiguamente iban por los pueblos haciendo el teatro y haciendo los títeres, que llamábamos títeres, en la plaza del pueblo, cada uno se llevaba su silla, y entonces los ruidos los hacían con un cubo y con el agua, y cuando había un avión, porque era mudo, y ahora el avión despega, y hacía el ruido del avión, y el agua le movía, y hacían las voces determinadas. Es decir, era el cine que teníamos en aquella época, y después vino el cinecín, y después vino los cines normales, y después vino el cine mascope. O sea, ¿cómo ha ido? Bueno, pues ese es el ejemplo que tenemos que tener, pero lo importante en la vida es saber de dónde venimos y a dónde vamos. El mundo evoluciona a una velocidad bestial, y si no estamos preparados para todo ello es completamente imposible, y eso es algo tremendo, y eso es una ruta que tenemos que andar. Y aquí también reflejamos Daniel Cabrejas, que es el pintor de los sueños, y ahí está haciendo una serie de cuadros y tal. ¿Dónde ha hecho una exposición? En el río, en el hospital del río Ortega, y ahí aparecen unas fotografías del gerente del hospital, con unos enfermeros, y realmente viendo un poco las vivencias
reflejando ese color que realmente impregna de una forma determinada, pues porque es un hombre que lo vive de una forma determinada. Quiero decir que buscamos y rebuscamos inquietudes, buscamos gente que tenga algo que transmitir, que tenga algo que emocionarnos, que tenga algo que podamos, ¿cómo te diría yo? Pues hombre, que no todo es virtual, que hay una realidad, y esa realidad en estos momentos hay que estar muy preparados, por lo que tú decías al principio, porque este mundo va a una velocidad tremenda. Fíjate, han pasado 44 años, Alfonso, del 23 de febrero del año 1981. 23 de febrero, hoy es 24, ha pasado 44 años y un día, ¿no? Parece que ya se ha olvidado. Aquella época, quitando, y si alguien lo recuerda, lo está recordando porque quiere tirar de un ovillo, de un hilo, donde quieren hablar el papel que jugó el rey emérito. En la historia, a ver, quieren ver qué pasó con el rey emérito un 23 de febrero de hace 44 años. 1981. Y todo el mundo recordamos esa época determinada. Yo recuerdo perfectamente esa época. El 23 yo venía, pues vivía en Barcelona y venía desde una zona de Cataluña, de la zona de Vic, venía yo con una furgoneta que tenía y traía... estaba en el mundo textil y estaban trabajando, tenía un montón de mujeres que estaban cosiendo y venía de recoger todo el trabajo que habían hecho para llevarle a mi almacén que tenía allí, ¿no? Y yo me enteré por la radio en la furgoneta cuando llegué asustado y llegué al almacén con el personal y todo el mundo tenía la radio puesta y yo recuerdo perfectamente y digo, señores, recojamos y vámonos a casa, porque no sabemos lo que puede pasar. Claro, también tenemos una memoria, fíjate que la memoria siempre recordamos todo lo peor. Y lo hemos comentado aquí muchas veces, no se nos queda en la memoria lo más bonito, lo más bueno, se nos queda grabado siempre lo más trágico. Y no todo es trágico, la vida hay muchas más cosas que nos llenan de satisfacción y nos llegan, pero se nos queda grabado ese momento duro que podía haber, pues fíjate, asaltar, ni más ni menos que la sede nacional, después las palabras del rey, la incertidumbre aquella, y hoy no teníamos ni rey, no teníamos ni los móviles, ni tenías nada, tenías que estar escuchando la radio a ver qué es lo que podía pasar hasta que salió. Nos quedó siempre el señor Tejero de los bigotes, pero qué vivencias aquellas y qué hemos. Y en aquel momento yo me acuerdo que yo llegué allí, descargué y quedaron las calles en Barcelona vacías totalmente. Cuando yo llegué a casa, que ya serían sobre casi las 10 de la noche, no me encontré a nadie. O sea, todo el mundo en su casa encerrado. ¿Qué podía pasar? Estaba hablando de un Barcelona, no estoy hablando de un pueblo donde podíamos ser 4 y no podíamos salir. Eso es tremendo. O sea, o las Torres Gemelas. Y así podemos enumerar un montón de cosas. El mundo cambia. Y el mundo cambia a una velocidad tremenda. Y eso hay que saberlo sujetar, saber cribar toda esa información que nos está llegando, que es mucha, que no la sabemos seleccionar porque no nos da tiempo. Y claro, nosotros ya tenemos una cierta edad en la cual sabemos un poco, pero esta juventud que está ensimismada en este aparato, que aquí tocas con un botón y ya has hablado casi con todo el mundo, te explican todo el mundo lo que hay, pero ¿cómo lo analizas? ¿Cómo tal? ¿Qué potencia hoy hay? Fíjate, es decir, los poderes están en los grandes laboratorios, en las grandes multinacionales. Eso es de una frialdad tremenda. ¿Qué vivencia tiene? O sea, uno entra en una multinacional y no conoce al dueño, ni conoce quién lo manda. Y si ahora viene la inteligencia artificial, pues será un señor que te hace un contrato. Y además te dice, si no tienes un perfil determinado, porque a lo mejor pues te peinas a la derecha o a la izquierda, pues estás fuera del currículum. Es decir, está algo tremendo. Y esta es una sociedad que tenemos la obligación de comunicar, de decir, señores, formémonos, preparémonos, estudiemos, hagamos un poco de reflexión, porque esto se va a poner, sobre todo para nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros ya, evidentemente, lo importante es contarlo, que ya es bastante. Ya, Alfonso, ya tienes pagada la luz, ¿no? Y el agua, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, vamos a concluir. Me imagino que, como siempre, para poner el punto final a la tertulia, tendrás algo que contarnos, pues sí, algo que recitarnos, Alfonso. Voy a recitar un poema, o sea, un soneto, muy corto, hay varios, pero es concretamente un soneto que dice,
de las ocurrencias que estamos viviendo hoy día, ¿no? Dice, Luis Merlo dice que un burro puede fingir sin ser un caballo, pero tarde o temprano rebuzna. Ese es un poco, antes de leeros el soneto o de recitaros. En esta España reina la ocurrencia, la extravagancia, digo sin sonrojo, se levantan los necios de su antojo, queman los libros sin saber su ciencia. Viven dentro de su propia demencia, con la risa del asno siempre cojo, respiran por el aire del abrojo y se jactan aún de su indecencia. Desconocen el alma del soldado que murió defendiendo a su bandera con los gloriosos himnos de su historia, desconocen al sabio y al hombre honrado que siembra con sudor la primavera. No sé si mi furor tiene memoria, yo creo que no. Pues qué mejor forma de terminar que con este soneto que nos ha leído Alfonso Hernández y nos ha recitado. Alfonso, gracias. Ya saben ustedes, es viernes a las 7:30, ojo con la hora, 7:30, Centro Cultural Integrado, Fantasías y Realidades de Francisco García del Poto. Alfonso, te espero el próximo mes para que me cuentes de nuevo la siguiente tertulia. O antes habrá novedades antes. Habrá novedades que seguramente los veremos antes para nuestros televidentes, ilustrarles de algo más. Pues ya me vas contando. Muchas gracias. Muchas gracias.